Si no fuera por tu pensión, no tendríamos ni para comer, dijo mi hijo. Pero esa misma noche descubrió mi secreto. Siempre creí que envejecer cerca de los hijos era un privilegio que pocos tenían. Imaginaba que, al final de la vida, mi mayor regalo sería ver a mi familia unida, agradecida, respetuosa, y poder dar, con dignidad, lo poco que aún podía ofrecer. Pero esa noche, mientras servía la sopa, mi propio hijo me dijo que, si no fuera por mi pensión, no tendría ni para comer. Así, claro, como si yo fuera una carga con fecha de vencimiento. Y si crees que esta historia termina con una señora herida en silencio, prepárate, porque lo que guardé en secreto durante años fue, justamente, lo que me salvó. Y lo que pasó después, mi familia nunca lo va a olvidar. Pero antes de seguir, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia hoy? Y si te gustan las historias reales, que se dan vuelta por completo y te dejan el corazón en la garganta, suscríbete ya al canal para no perderte ninguna. Me llamo Lidia Montalvo Ramírez, tengo 69 años, y durante más de 40 años fui costurera de alta costura en un atelier de Puebla. Fui esposa, madre, abuela, enfermera, cocinera, consejera, y por poco me olvido de quién era. Hasta esa noche. Esa frase. Esa cuchara cayendo al suelo. Yo pensaba que servir la cena era una forma de amor. Por eso, cada noche, aunque me doliera la espalda o me temblaran las rodillas, me levantaba antes que todos, preparaba la mesa, probaba el sazón con cuidado, y colocaba los platos uno por uno, como si cada cucharada pudiera sostenernos un poco más. Esa noche no fue distinta. La sopa hervía suavemente, olía a cilantro fresco y pollo desmenuzado. Era lo único calientito en esa casa, porque los saludos, las sonrisas y los gracias, hacía mucho que se habían enfriado. Yo me senté al borde de la silla, con las manos aún húmedas de lavatrastes, esperando que alguien dijera algo amable. Nunca llegó. Mauricio discutía con Daniela por el recibo de la luz. Que si ella gastaba demasiado. Que si él no ganaba lo suficiente. Que si los niños tenían que dejar de ver televisión. Yo los miraba con ese amor ciego que solo una madre puede sentir, queriendo interrumpir, queriendo ofrecer una solución, pero ya aprendí que meterme solo traía más reproches. Entonces agaché la cabeza, y me limité a servir la sopa, una por una, sin que nadie notara que lo hacía con una ternura silenciosa que me partía por dentro. Hasta que escuché su voz. Fría, cansada, dura, y más que nada, ingrata. Si no fuera por tu pensión, no tendríamos ni para comer. No lo dijo como un cumplido, ni siquiera como una broma. Lo dijo con fastidio. Sentí que se me aflojaron los dedos. La cuchara resbaló de mi mano, rebotó en el plato y cayó al suelo con un sonido hueco, seco, como si sellara una verdad que hasta ese momento yo había querido ignorar. Nadie se movió. Ni Daniela, ni los niños, ni siquiera Mauricio. El silencio se volvió denso, áspero. Yo me levanté despacio, sin hacer escándalo, como si me doliera más el alma que las piernas. Caminé hacia el lavadero, me sequé las manos con el trapo de la cocina, y subí a mi cuarto con el corazón apretado, masticando una sensación que no era tristeza, era algo más. Era vergüenza. Era dignidad herida. Me encerré en mi cuarto sin encender la luz. Me senté al borde de la cama con la vista fija en la ventana cerrada. El ventilador hacía un ruido suave, casi maternal. Yo quería llorar, pero no podía. No porque no doliera, sino porque algo dentro de mí ya se había roto antes de que él dijera esas palabras. No era la primera vez que me hacían sentir así, pero sí fue la última vez que lo permití. Lo supe en ese instante, cuando me di cuenta que lo que yo consideraba ayuda, para ellos era obligación. Como si yo debiera sostener una casa entera con mi vejez, como si mis años de trabajo fueran un botín que les tocaba por derecho. Recordé a mi esposo, Francisco, con esa cara buena que tenía. Siempre decía que cuando fuéramos viejos, nos íbamos a sentar en una banquita a tomar café, viendo cómo los nietos corrían por el patio. Él murió hace 14 años. Desde entonces, el patio dejó de tener risas y la banquita se quedó vacía. Yo seguí aquí, haciendo lo posible, entregando lo poco que tenía, convencida de que mi lugar estaba donde me necesitaran. Pero esa noche sentí que no me necesitaban. Me usaban. Que es distinto. Y eso duele más.
Encendí la lamparita del buró y miré la foto que tenía con mis compañeras del taller. Qué jovencitas éramos. Qué orgullosa me sentía de mí misma en esa época. Ganaba poco, pero cada peso me costaba con honor. Cuando me pensioné, me prometí que ese dinero sería para vivir tranquila. Pero la vida te cambia las prioridades. Y una madre siempre pone a los demás primero. Me incliné, abrí el cajón inferior y saqué la cajita de madera que guardaba desde hace años. La sostuve entre las manos, sin abrirla todavía. Solo sintiéndola. Sabía lo que había adentro. Pero también sabía que, al abrirla, iba a cambiar algo más que mi noche. Bajé al baño en silencio. Pasé frente a la cocina y escuché sus voces apagadas. No se preguntaban si yo estaba bien. No se preguntaban si me había ofendido. Solo murmuraban sobre cómo pagarían la tarjeta de crédito. No me vieron. Yo los vi. Y por primera vez, los vi con otros ojos. Como si me estuviera quitando una venda de encima. No eran malos, no. Solo estaban cómodos. Cómodos con que yo fuera invisible. Volví a subir. Abrí la caja. Mis manos temblaban, pero no por miedo. Era esa clase de temblor que da cuando una puerta muy antigua está por abrirse. No era la primera vez que la tocaba, pero sí era la primera vez que lo hacía con decisión. Por dentro, todo seguía tal como lo dejé. Los documentos, los papeles, las copias de transferencias, las cartas con membrete del Banco Internacional. Y al fondo, la tarjeta dorada con mi nombre en relieve. Esa tarjeta que nunca mostré a nadie. La miré largo rato, como si me viera a mí reflejada en ese brillo discreto. Me recosté un poco, con la caja en el regazo. El ventilador seguía girando lentamente. Por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí claridad. Esa frase de Mauricio no me destruyó. Me reveló. Me puso frente a un espejo que no supe evitar. Porque a veces, una verdad dura dicha sin amor tiene más fuerza que 100 caricias fingidas. Y lo entendí todo. Que yo no era imprescindible. Que mi lugar en esa casa era funcional, no emocional. Y que si me quedaba, no era por amor. Era por miedo. ¿Y cómo se le dice a una mujer que ha tenido miedo toda su vida, que ya no tiene por qué tenerlo? No dormí. Cerré los ojos un rato, pero no dormí. Me levanté antes del amanecer. Me puse mi blusa de algodón azul, esa que usaba en el taller y que me hacía sentir como yo misma. Fui a la cocina, serví la última sopa en un frasco de vidrio y la guardé en el refrigerador. Dejé una nota sobre la mesa. No decía mucho. Solo algo como voy a salir, no me esperen para desayunar. Pero por dentro, yo ya sabía que no iba a volver igual. Que algo se había encendido en mí. No era rabia. No era orgullo. Era otra cosa. Algo que tenía guardado hacía mucho tiempo, como un perfume caro que nadie merecía. Y justo cuando abrí la puerta del cuarto para salir, me di cuenta de que había olvidado algo. No la bolsa, ni las llaves, ni los documentos. Lo que había olvidado era ese miedo antiguo que siempre me hacía quedarme callada. Lo busqué dentro de mí. No lo encontré. Y ahí supe que era momento de abrir las alas. Aunque fuera con las rodillas viejas. Aunque fuera sola. Aunque no supiera a dónde exactamente. Porque más que irme, yo estaba volviendo. Volviendo a mí. La caja era de madera vieja, con las esquinas ya un poco comidas por el tiempo, pero aún guardaba ese olor a guardado, a secreto. La tuve por años escondida en el fondo del armario, entre bufandas que ya nadie usaba y una cobija de esas que solo sirven para las mudanzas. Nadie en la casa sabía que existía. Ni Mauricio, ni Daniela, ni siquiera Francisco en vida. Era mía. Solo mía. La compré con mi primer aguinaldo en el taller, cuando tenía 23 años. En ese tiempo la usaba para guardar mis bocetos de vestidos, recortes de revistas, sueños de pasarela. Con los años, fui cambiando los dibujos por recibos, luego por documentos, y al final, por pruebas de que no era tan pobre como me creían. La abrí con cuidado, como si adentro hubiera algo vivo. Lo primero que vi fue la carpeta de plástico gris, bien doblada, con etiquetas que yo misma escribí a mano: Banco Suizo, Fondo de Emergencia, Retiros a plazo. Cada hoja era una etapa de mi vida. Me costó recordar algunas fechas, pero ahí estaban, firmadas, selladas,
como testigos de algo que había hecho en silencio. Yo ahorraba en secreto desde hacía más de 20 años. Desde que don Jean-Luc, el francés que fue mi jefe, me dijo una vez en voz baja: «Señora Lidia, usted tiene talento, pero también debe tener visión. No deje que el mundo la agarre desprevenida». Nunca lo olvidé. Y aunque ganaba poco, siempre apartaba algo. Recuerdo que me decía: un poco aquí, otro allá, y verá cómo un día se sorprenderá. Me reía en ese entonces. Yo pensaba que ahorrar en dólares era para ricos. Pero él me ayudó a abrir una cuenta especial, y me enseñó a mover el dinero, a mirar las tasas, a leer los contratos como si fueran recetas. Con el tiempo, empecé a entender el juego. No era cuestión de tener mucho, sino de saber guardarlo con paciencia. Lo que ganaba con costuras extras, con bastillas, con arreglos de último minuto, todo eso iba a esa cuenta invisible. Nunca toqué un centavo. Ni cuando murió mi esposo. Ni cuando nació mi primer nieto. Porque sentía que ese dinero era un acto de respeto a mí misma. Entre los papeles encontré las cartas del banco. Me las mandaban 2 veces al año, siempre en sobres dorados con mi nombre completo y el sello del banco. Las leía a escondidas, a veces en el baño, a veces en el camión. Me hacían sentir importante, como si alguien supiera que yo existía, como si alguien valorara mi esfuerzo. Por eso, las guardaba con tanto cuidado. Era mi manera de decirme que, aunque aquí en la casa me vieran como la abuela con pensión, yo sabía que era más, que valía más. Pero nunca lo dije. Porque, ¿cómo vas a hablar de tus logros en una casa donde ni siquiera agradecen una sopa? Al fondo de la caja, envuelta en una servilleta vieja, estaba la tarjeta dorada. Cliente oro, decía. Tenía mi nombre grabado con letras elegantes. Nunca la usé en público. Jamás la mostré en una tienda. Me daba pena. Sentía que no cuadraba con la imagen que todos tenían de mí. Una viejita sencilla, con delantal y chanclas. ¿Cómo explicar que esa viejita tenía dinero suficiente para vivir tranquila por el resto de su vida? Me costaba entenderlo hasta a mí. Así que la escondí. Como quien esconde un pedazo de autoestima para que no se lo quiten. Esa noche, con todo eso sobre la cama, sentí algo raro. No era orgullo. Era alivio. Como si por fin me estuviera dando permiso de respirar. De soltar la tensión que cargué tantos años. Me acosté mirando el techo, con la luz del buró encendida. Pensé en todo lo que hice sola. En todas las veces que dije sí, está bien, cuando lo que quería era gritar yo también necesito. Me vi joven, cruzando el centro con las telas al hombro. Me vi llorando en el baño del taller porque no me alcanzaba para los zapatos de Mauricio. Me vi vieja, abriendo esa caja, y entendí que la que había cambiado no era la caja. Era yo. Pensé en irme. Pero esta vez de verdad. No un escape emocional. No una pataleta de abuela herida. No. Una salida con cabeza. Con dignidad. Algo que naciera desde dentro. Porque guardar ese dinero todos estos años me dio algo más que números. Me dio claridad. Me dio estrategia. Me dio independencia emocional, aunque por fuera siguiera fregando pisos. Yo sabía lo que valía. Solo que ahora estaba dispuesta a demostrarlo. No con gritos. Con hechos. Y el primer paso era salir de ahí. No por odio. Por amor. A mí. Llamé a Mariana, la nieta de mi vecina. Ella trabaja en bienes raíces. Le pregunté sin rodeos: ¿tienes algo disponible en el centro histórico? Uno chiquito, pero que tenga luz, que se pueda respirar. Me dijo que justo esa semana se había liberado un departamento con balcón, frente a la catedral. Lo escuché y algo dentro de mí se iluminó. Lo quiero. Ella rió, pensó que era broma. Le dije que tenía cómo pagarlo. Y por primera vez, dije en voz alta: no necesito pedirle permiso a nadie. Me colgó el teléfono y sentí un cosquilleo en el pecho. Era libertad. Volví a guardar todo. Pero esta vez no lo hice con miedo. Lo guardé con precisión, con serenidad. Doblé cada papel, limpié el polvo de la caja, acomodé la tarjeta como si fuera un tesoro. Y lo era. No por el dinero, sino por lo que representaba. Por lo que significaba haber llegado hasta ahí, habiendo salido de tan abajo.
Porque nadie me regaló nada. Porque cada centavo de ahí venía de mis madrugadas, de mis puntadas, de mis callos. Y si nadie en esta casa podía ver eso, entonces era hora de que yo lo viera por las dos. Bajé a la cocina, tomé un té, y miré por la ventana. La ciudad ya empezaba a despertar. Escuché un camión pasar, el primer gallo, el motor del panadero. Me pregunté qué habría sido de mí si nunca hubiera guardado nada. Si me hubiera conformado con la pensión. Si hubiera creído lo que decían de mí. Cerré los ojos y me prometí algo. Que no iba a dejar que mi último capítulo lo escribieran otros. Que si yo había cosido tanto para los demás, ya era hora de bordar mi propio destino. Con hilo firme. Y sin esconderlo. Amaneció con un sol tibio y cruel. Abrí la ventana del cuarto y el aire de la mañana me dio directo en la cara, como si quisiera despertarme del todo. Bajé a preparar café, como siempre, aunque por dentro ya nada era igual. Esa casa me parecía ajena. Los muebles eran los mismos, pero el ambiente era distinto. Más seco, más vacío. Me preparé una taza, pero no la tomé. Se quedó ahí, en la mesita de la cocina, haciendo lo que hacía yo, enfriarse sin que nadie lo notara. Escuché pasos arriba. Mauricio se levantaba tarde porque estaba sin trabajo fijo. Daniela, como siempre, ya se había encerrado no sé dónde, murmurando no sé qué. Ninguno bajó a saludarme. Me senté con la taza entre las manos y miré mis uñas. Siempre me las limé rectas, limpias, decentes. No porque me sobrara tiempo, sino porque me parecía importante cuidar lo que aún era mío. Pensé en todo lo que había soportado en esa casa. Desde que murió Francisco, nunca volví a sentir que pertenecía. Yo era la sombra que cuidaba a los niños, la señora que pagaba las cuentas con su pensión, la que cocinaba, la que aguantaba. Porque claro, ¿quién se atreve a morder la mano que los alimenta? Ellos sí. Y sin vergüenza. Ese día, mientras el café se volvía hielo, escuché una frase que me hizo tragar en seco. Mauricio, desde el cuarto, gritó: «Ma, ¿ya depositaron la pensión? Hay que pagar el gas». No lo dijo con culpa. Lo dijo como quien pregunta si ya llegó el pedido del súper. Y eso me quemó por dentro. Me paré, dejé la taza en el fregadero con fuerza, y subí a mi cuarto sin contestar. Cerré la puerta, me senté al borde de la cama, y supe que había llegado el momento de moverme. Ya no emocionalmente. Físicamente. De salirme. De verdad. Saqué la caja una vez más. Esta vez, solo para confirmar lo que ya sabía, tenía cómo empezar. No necesitaba lujos. Solo dignidad. Llamé a Mariana. Mi voz sonaba más firme que nunca. Le pregunté si el departamento seguía disponible. Me dijo que sí. Entonces lo quiero, repetí. Me pidió mis datos. Se los di. Me habló del depósito, del contrato. Le dije que no se preocupara, que lo firmaría esa misma semana. Ella dudó. «¿Usted está segura, señora Lidia?» Yo me reí bajito. «Estoy más segura que nunca, hija». Colgué el teléfono y me senté largo rato. No pensé en Mauricio. No pensé en Daniela. Ni siquiera en los niños. Pensé en mí. En que a mis 69 años, lo único que nunca hice fue elegir por mí. Siempre viví para otros. Primero para mis padres, luego para Francisco, después para mi hijo, y últimamente, para la rutina. Y resulta que en esa cadena, la única que nunca fue prioridad, fui yo. Hasta ahora. Porque decidir irme no era una traición. Era un rescate. Y las mujeres también merecemos rescatarnos, aunque sea tarde. Fui a la cocina, abrí la alacena y vi los frascos con arroz, lentejas, azúcar. Yo los llenaba. Yo los reponía. Yo los ordenaba. Me imaginé esa alacena una semana después sin mi mano. Y aunque me dio una punzada en el pecho, también me dio cierta satisfacción. Que aprendan. Que midan. Que valoren. Que se pregunten de dónde salía todo. Porque mientras estuve ahí, nunca lo hicieron. Porque todo lo que se da sin pausa, se vuelve invisible. Y yo ya no quería ser invisible. Daniela bajó a media mañana. Ni me miró. Abrió el refrigerador, se quejó de que no había jamón, y se fue. Yo estaba ahí, sentada.
pero para ella, yo era un mueble más. Un electrodoméstico humano que calentaba sopa, barría el patio y pagaba los recibos. No le dije nada. Solo la observé. Y me dije, esta será la última vez que vea esa cara sin alma. Porque el que no mira con amor, no merece que lo miren con ternura. Subí a mi cuarto y empecé a anotar todo lo que necesitaba empacar. No mucho. Un par de vestidos, mis agujas, mis hilos, mi radio de pilas. Lo esencial. Porque cuando una mujer se va de verdad, no necesita cargar con todo. Solo con lo que la sostiene. Preparé una lista, abrí la maleta grande, la misma que usé cuando me casé. Estaba vieja, pero entera. Como yo. La toqué con cariño, y supe que esta vez no era un viaje de ida. Era un viaje de regreso. A mí. A lo que era antes de convertirme en lo que los demás necesitaban. Fui a la sala, saqué una hoja de papel y escribí unas líneas. Nada agresivo. Nada dramático. Solo un mensaje claro. Voy a tomar un tiempo para mí. No me busquen. No me llamen. Esta casa no es mía, pero la dignidad sí. Les deseo bien. Lidia. Lo doblé, lo guardé en un sobre y lo escondí entre las recetas pegadas en la puerta del refrigerador. Allí donde sé que lo verán, pero no de inmediato. Porque las verdades duelen más cuando no se esperan. La tarde cayó sin que yo me diera cuenta. Me hice otro café, esta vez caliente. Y me lo tomé completo. Sentí que cada trago era un paso. Una despedida suave. Me asomé por la ventana y vi el cielo ponerse naranja. Me pregunté si extrañaría esta casa. La respuesta me llegó como un suspiro. No. Porque una casa sin respeto no es hogar. Y yo ya había vivido demasiados años sin ser habitada de verdad. No más. Me desperté antes de que amaneciera del todo. No había puesto alarma ni falta que hacía. Cuando una lleva algo tan decidido en el pecho, el cuerpo solito se despierta. Me vestí en silencio, con la misma blusa celeste con la que fui al taller tantas veces. Me amarré el cabello en una trenza rápida y bajé despacio, con la maleta ya lista. Era temprano. Afuera, los pájaros apenas empezaban a cantar, y la ciudad seguía envuelta en esa calma que uno solo encuentra entre las 4 y 6 de la mañana. Lo agradecí. No quería despedidas. Ni preguntas. Ni lágrimas hipócritas. Pasé por la cocina y me detuve un momento. Vi la mesa. Vi los platos apilados de la noche anterior. Nadie los lavó. Supongo que esperaban que yo lo hiciera, como siempre. Me acerqué al refrigerador y pegué el sobre con cinta, justo al lado de la receta del arroz con leche que Daniela decía que le gustaba tanto. Me dolió un poco el pecho, no voy a mentir. Pero no por dejar la casa, sino por haber aguantado tanto. Porque irme no dolía. Lo que dolía era haberme quedado tanto tiempo después de haber dejado de ser bienvenida. Subí una última vez para revisar que no olvidaba nada. Todo estaba en orden. Dejé las sábanas tendidas, limpié el baño, apagué las luces. No lo hice por ellos. Lo hice por mí. Porque hasta en la salida quería mantener mi dignidad. Porque yo no me fui huyendo, ni peleando. Me fui eligiendo. Me fui consciente. Me fui sin gritar, sin portazos, sin escándalos. Me fui como solo las mujeres cansadas de verdad saben irse, con la cabeza alta y el corazón recogido. Bajé la escalera despacio, arrastrando un poco la maleta para no hacer ruido. Cada peldaño me sabía a despedida. Toqué las paredes con la yema de los dedos, y por primera vez, sentí que no eran mías. Que nunca lo fueron. Que yo solo fui huésped en una casa que alguna vez soñé como nido, pero que se volvió jaula. Crucé la sala en puntitas, abrí la puerta con cuidado, y salí. El aire de la calle me golpeó la cara. Era fresco, casi frío. Y me gustó. Porque me despertó de golpe. Porque me recordó que estaba viva. El taxi ya estaba esperando. El chofer me sonrió al verme salir con la maleta. Le devolví la sonrisa con un nudo en la garganta. Subí al asiento trasero y no miré hacia atrás. No quise. No me hacía falta. Ya había dicho adiós por dentro muchas veces. Esto solo era el cuerpo obedeciendo al alma. Le di la dirección. Al centro histórico, por favor. Él asintió y encendió el motor. Al arrancar,
sentí una mezcla rara entre miedo y alivio. Pero el alivio iba ganando, como una ola lenta que va cubriendo la playa después de una tormenta larga. Durante el trayecto, miré por la ventana. La ciudad empezaba a despertar. Las luces de las tienditas, el panadero en bici, una señora barriendo la banqueta. Todo me parecía más bonito de lo que recordaba. Como si los colores hubieran regresado. Como si el mundo me dijera, te estaba esperando. No lloré, pero los ojos sí se me llenaron de agua. No por tristeza, repito, por gratitud. Porque después de tanto negarme, estaba por fin dándome una oportunidad. No una segunda, la primera de verdad. El edificio estaba justo como Mariana me dijo. De fachada antigua, balconcito con barandales negros, puertas de madera gruesa. Toqué el timbre con mano firme. Un joven bajó a abrirme, muy educado. Me mostró el departamento. Piso de mosaico, techos altos, ventanas que daban a la catedral. Respiré hondo. ¿Le gusta, señora?, me preguntó. Yo asentí con fuerza. Mucho. Sentí una punzada de emoción en el estómago. Era pequeño, pero estaba lleno de luz. Y yo, por fin, también. Firmé el contrato sin temblar. Entregué los papeles, le di las gracias al muchacho, y cuando me quedé sola, cerré la puerta con llave. Esa sensación, no sé cómo explicarla. Era silencio, pero no soledad. Era paz, pero también expectativa. Me senté en el borde de la cama nueva, saqué mi tarjeta dorada y la puse sobre la mesa. Ahí estaba. Mi libertad. Mi historia completa comprimida en un rectángulo brillante. Me prometí que, desde ese momento, todo lo que hiciera iba a ser por mí. No por demostrar nada. No por rabia. Por amor. El amor más postergado de todos. El propio. Fui a la cocineta, me preparé otro café, y lo tomé en el balconcito, viendo cómo el sol tocaba la punta de la catedral. Pensé en mi madre, en Francisco, en mí misma de joven. Pensé en todas las veces que me hicieron sentir que no podía, que no sabía, que no debía. Y ahí estaba yo, con casi 70 años, iniciando otra vez. No era la más fuerte, ni la más valiente, pero sí era, por fin, libre. Y eso valía más que cualquier otra cosa. Más que los títulos. Más que las pensiones. Más que todo. Me recosté un rato. No dormí. Solo cerré los ojos. Escuché los sonidos de la ciudad. Gente caminando, una campana, una risa de lejos. Pensé en Mauricio. En cómo reaccionaría al ver el sobre. En si le importaría. Me respondí sola, no importa. Ya no me toca a mí sostenerle la vida. Ya no me toca enseñarle a valorar lo que no quiso cuidar. A veces, uno tiene que ausentarse para que el otro aprenda a mirar. No como castigo, como consecuencia. Y ahí, en ese cuarto recién pintado, con las cortinas nuevas y el café aún en la lengua, entendí que no hacía falta gritar para hacerse oír. Que el silencio puede ser un portazo. Que una maleta hecha sin lágrimas puede pesar más que una vida entera de sacrificios. Y que la mejor forma de decir basta es simplemente irse. Porque llega un momento en que una ya no quiere explicaciones, ni perdones tardíos, ni abrazos vacíos. Solo quiere paz. Y mientras veía cómo el sol acariciaba los techos de Puebla desde mi balcón, me pregunté, con el corazón entre la garganta y el pecho. ¿Cuántas mujeres habrá allá afuera que, después de toda una vida entregada, todavía se pregunten si merecen irse? ¿Cuántas seguirán aguantando, cuando ya tienen todo el derecho de elegir irse en silencio? El primer atardecer en ese departamento fue como un suspiro largo que me salió del cuerpo sin darme cuenta. Me senté en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda contra la pared. Aún no llegaban los muebles, pero no me importaba. Tenía paz. Y el silencio, ese silencio distinto, que no era vacío, sino descanso. Cerré los ojos un momento. No había gritos, ni pasos pesados, ni puertas azotadas. Solo yo, mi respiración, y una ventana que dejaba entrar la luz dorada del centro histórico. Por primera vez en años, nadie me necesitaba. Y eso, lejos de dolerme, me hizo sonreír. Fui hasta la pequeña cocineta y me preparé un café negro. No había leche, pero tampoco hacía falta.
Me sabía a libertad. Me apoyé en el marco del balcón y lo tomé lento, viendo cómo la gente pasaba allá abajo con sus bolsas, sus historias, su prisa. Nadie me conocía, y eso era lo más bonito. Porque por fin dejaba de ser la abuela útil, la mujer de la pensión, la señora que resuelve todo. Ahí, en ese edificio antiguo con olor a madera vieja, yo era simplemente Lidia. Y con eso me bastaba. Abrí la maleta con calma. Coloqué mi ropa en los cajones, colgué mis blusas, acomodé mis hilos y agujas con un mimo que no le daba a mis cosas desde hace décadas. Las toqué como quien acaricia pedazos de sí misma. En un rincón puse mi caja de madera, esa que me acompañó en silencio toda la vida. La dejé bien visible esta vez. Ya no iba a esconder nada. Ni mi pasado, ni mi esfuerzo, ni lo que guardé durante años como si fuera pecado tener algo propio. Esa noche, ese cuarto, esa decisión, todo era mío. Encendí el pequeño radio a pilas y sonó un bolero antiguo. Me sacó una lágrima. Pero no fue de tristeza. Fue como un deshielo. Como si la música me sacara el frío que traía adentro desde hace años. Bailé despacito, ahí mismo, entre las cajas. Moviendo los pies, los hombros, sintiendo el ritmo en los huesos viejos. Me reí sola. Me abracé. No necesitaba testigos. Solo necesitaba volver a sentirme viva, no útil. Que no es lo mismo. Cuando llegó la noche, me bañé sin prisas. Agua tibia, jabón con olor a almendras, la toalla que compré solo para mí. Todo sencillo. Pero mío. Me miré al espejo con detenimiento. Las arrugas, las canas, las marcas del tiempo. No me dolió verlas. Porque cada línea contaba una historia. No eran cicatrices. Eran huellas de todo lo que había resistido. Me dije bajito, aquí estás, Lidia. Y qué bien lo hiciste, mujer. No esperaba respuesta. Solo necesitaba escucharme a mí misma por fin. Me puse mi bata vieja, me recosté en la cama aún sin sábanas, y miré el techo como si fuera un lienzo nuevo. No podía dormir. Pero no era insomnio. Era emoción. El cuerpo no entendía aún que ya no tenía que levantarse por nadie, que no tenía que rendir cuentas, que no tenía que esperar gratitud. Me dio una risa chiquita. Porque el descanso a veces también asusta. Como cuando llevas años cargando algo pesado, y de pronto te lo quitan. El alma tarda en aceptar que puede bajar los brazos. Pensé en Mauricio. En si habría leído el papel. En si se habría dado cuenta de que, por primera vez, alguien en su vida le estaba enseñando algo sin palabras. No era venganza lo mío. Era una lección de esas que la vida da cuando uno ya no puede más. Y me pregunté, mientras el ventilador giraba lento sobre mí, ¿algún día se dará cuenta de todo lo que yo callé por amor? ¿De todo lo que sacrifiqué sin pedir nada a cambio? Y si se da cuenta, ¿le dolerá? ¿O solo le molestará perder la comodidad? Al día siguiente vendrían los muebles. Lo básico. Una mesa, una cama más firme, una estufa pequeña. Pero esa noche no me faltaba nada. Ni el colchón viejo me molestaba. Porque lo importante ya lo había recuperado. Mi voz. Mi nombre. Mi espacio. Y aunque todavía había miedo, era distinto. Era ese miedo bonito que da cuando una está a punto de empezar de nuevo. Un miedo que se parece más a la emoción que al terror. Porque por dentro, yo sabía, esto apenas comenzaba. Cerré los ojos, y por fin, después de tantos años, dormí sin sobresaltos. No soñé con la casa anterior. No soñé con la cocina, ni con las voces encima de mí, ni con las deudas que no eran mías. Soñé con un campo lleno de telas, de colores, de risas femeninas. Mujeres como yo, sentadas alrededor de una máquina de coser gigante, riendo, creando, hablando sin miedo. Me vi ahí, enseñando, guiando, como si la vida me estuviera diciendo en sueños, esto es lo que viene. Prepárate. Y al despertar, con la luz entrando suave por la cortina blanca, lo supe. Era mi primer día de libertad. No de soledad. De libertad. Y aunque tenía el corazón con 1000 preguntas, también lo tenía en calma. Porque ahora era yo quien tenía las llaves. El primer mensaje llegó a las 7:42 de la mañana. Era de Mauricio. ¿Dónde estás?
Lo vi en la pantalla del celular, sin abrirlo. Me quedé mirando ese nombre como si fuera de alguien lejano, como si no lo conociera. Porque en ese momento, sentí eso, que el hijo que había criado ya no era el mismo. O tal vez nunca lo fue. Tal vez fui yo la que no quiso ver quién era en realidad. No contesté, ni por rabia ni por venganza. Simplemente porque no tenía nada que decir. A veces el silencio también es respuesta. Y el mío tenía más verdad que todas las palabras que alguna vez me tragué por no hacer lío. A las 8:03 llegó otro. ¿Saliste temprano? Daniela dice que no vio la sopa en el refri. Esa frase me soltó una carcajada amarga. Ni siquiera se preguntaban si estaba bien. Lo que les preocupaba era la comida. La sopa. Esa sopa que serví durante años como quien entrega un pedazo de sí misma. ¿Y ahora? Ahora lo único que les faltaba era el caldo. ¡Qué ironía tan grande! Cerré el celular. Lo dejé sobre la mesa, junto a mi taza de café, y me fui a caminar por el centro. Necesitaba aire. Ruido de calle. Gente que no me conociera. Rostros nuevos que no esperaran nada de mí. Caminé despacio. Vi a los estudiantes desayunando tortas con café de olla, a los viejitos jugando dominó en la plaza, a las señoras con bolsas de mercado llenas de hierbas frescas. Todo me parecía más real que la casa que había dejado. Tal vez porque ahí, nadie me exigía. Nadie me llamaba solo para pedir algo. Nadie me calculaba. Respiré hondo. Me sentí liviana. Como si el cuerpo por fin empezara a entender que ya no era carga de nadie. Y tampoco de mí misma. A las 11:20. Me llamó. No contesté. Dejó un buzón de voz. Lo escuché por curiosidad. Ma, solo dime que estás bien. No hagas estas cosas. Me asustas. ¿Asustado? Él. Qué curioso. Yo viví asustada años enteros. Asustada de fallar, de incomodar, de hablar de más, de no alcanzar. Pero nunca le importó. Ahora, porque no estoy disponible, porque no contesté, se asusta. Qué frágil se vuelve la gente cuando la comodidad se les va de las manos. El mensaje no me movió. Me reafirmó. Estoy bien. Mejor que nunca. Volví al departamento al mediodía. Abrí la ventana grande y dejé que entrara el sol. Me senté a bordar sin prisa. No tenía clientes, ni horario, ni nadie preguntando qué íbamos a comer. Puse música bajita. Un bolero viejo, como los que me ponía Francisco cuando nos íbamos en camión al campo. Me puse a coser sin pensar demasiado, solo dejándome llevar por las manos. Cada puntada era una forma de aterrizar lo que estaba sintiendo. Era como decirme, aquí estoy. Estoy presente. Estoy viva. A las 4 de la tarde, recibí una foto. De Mauricio. Abro el mensaje. Es la cocina. La mesa vacía. El sobre que dejé, abierto. Y una frase escrita por él. ¿De verdad te vas a ir así? No le respondí, porque ya me había ido. Y lo hice sin gritar, sin escándalo, sin reproche. Solo con una decisión que no pedía permiso. Guardé el celular en un cajón. Me prometí no volver a usarlo ese día. Ni al siguiente si era necesario. Porque si hay algo que aprendí con los años es que, cuando una mujer toma una decisión en paz, el mundo entero va a querer hacerla sentir culpable. Esa noche, mientras tomaba un té frente a la ventana, se me ocurrió algo que no tenía planeado. Fui hasta mi bolsa, saqué el celular y abrí la cámara. Me tomé una foto. Sonriendo, con el fondo de la catedral detrás. Era una sonrisa chiquita, sincera, de esas que nacen sin maquillaje. Y escribí. Hay pensiones. Y hay decisiones. Yo tomé ambas. Y se la mandé. Solo eso. Sin texto adicional. Porque a veces, una imagen basta. Porque si no entendieron mis palabras en vida, tal vez entiendan mi ausencia en silencio. Me acosté temprano. Dormí profundo. No soñé con ellos. No soñé con la casa. No soñé con culpas. Y al despertar, supe que ese mensaje no era una herida. Era una semilla. Porque por fin, Mauricio había entendido algo, que su madre no era eterna, ni incondicional, ni automática. Era una mujer. Una mujer que, después de años,
Se había elegido a sí misma. Caminé hasta la sucursal con la carpeta bajo el brazo, como quien lleva un documento importante que el mundo no debería subestimar. Era martes por la mañana y el sol de Puebla caía sin piedad sobre las aceras. Yo iba con paso firme. No porque quisiera presumir nada, sino porque por dentro me sentía distinta. Como si cada paso que daba fuera borrando años de invisibilidad. La entrada del banco tenía puertas automáticas, esas que se abren solas y te detectan. Y por primera vez, sentí que no era yo la que se adaptaba a un espacio. Era el espacio el que se abría para mí. Me acerqué a la recepción. Una joven con saco gris y cara amable me preguntó mi nombre. Lidia Montalvo Ramírez, respondí sin titubeos. Soy cliente oro. Lo dije bajito, casi como si me costara creerlo aún. Ella tecleó algo, levantó la vista y cambió el tono de inmediato. Claro que sí, señora Montalvo. La están esperando. Me ofreció agua, café, hasta un dulce de menta. Me senté en una salita elegante, donde nadie gritaba, nadie te apuraba, nadie te trataba como un trámite. Y ahí lo entendí, no era el banco el que me reconocía. Era yo la que por fin me estaba reconociendo. Me atendió la gerente. Jovencita, bien peinada, voz suave pero segura. Me habló con respeto, me explicó los movimientos de mis cuentas, me mostró las opciones de inversión. Y yo escuchaba todo como si estuviera en otro planeta. Porque durante años, lo único que me explicaban era cuánto debía, cuánto faltaba, que se vencía. Pero ese día me decían cuánto tenía, qué podía hacer, cómo podía multiplicarlo. Era otro idioma. Pero yo lo entendía. Porque ese dinero no me cayó del cielo. Lo cosí con mis manos. Cuando vio el saldo total, me miró de reojo. Señora Montalvo, usted tiene más de lo que imagina. Sabe que con este monto podría vivir tranquila el resto de su vida. Sonreí. No por sorpresa. Por justicia. Le respondí que sí, que lo sabía. Y que por eso estaba ahí. No para presumir, sino para usar por fin lo que guardé tantos años por miedo. Porque había llegado el momento de convertirme en prioridad. No para otros. Para mí. Me habló de seguros médicos, de fondos solidarios, de apoyar causas sociales. Y ahí, en medio de tantas cifras y papeles, me nació una idea que no me dejó en paz. ¿Y si ayudaba a otras mujeres como yo? ¿Y si usaba lo que tenía no solo para mí, sino para sembrar en otras lo que yo no tuve? Salí del banco con una carpeta nueva, varias opciones, y una sonrisa que no me cabía en la cara. No era la cantidad lo que me emocionaba. Era la sensación de estar de pie. Por fin. Caminé unas cuadras hasta una cafetería pequeña. Me pedí un pan de elote y un chocolate caliente. Me senté junto a la ventana. Saqué mi libreta. Escribí. Ideas para empezar algo bonito. Y ahí, en esa hoja, puse por primera vez en palabras lo que por dentro ya estaba decidido. Quería abrir un taller de costura gratuito. No grande. No ambicioso. Solo un lugar donde otras mujeres pudieran aprender a sostenerse con sus propias manos, como yo lo hice. No sabía cómo, ni cuándo, ni con quién. Pero sabía que lo iba a hacer. La tarde me encontró caminando entre tiendas de telas. Toqué encajes, botones, hilos de colores. Me recorría un cosquilleo por la piel. Era como reencontrarme con una parte de mí que había enterrado bajo la rutina. Había algo sagrado en esas texturas. Me acordé de mis primeras clientas. De las veces que cosía de madrugada con una vela porque se había ido la luz. Y ahí estaba yo, años después, tocando esas mismas telas, no por necesidad, sino por elección. Volví al departamento con una bolsita de botones color mostaza. No los necesitaba. Solo los quería. Para empezar algo. Para recordar que podía crear de nuevo. Puse los botones en un frasquito de vidrio y los dejé en la repisa, como símbolo. Como una promesa silenciosa. Cada botón era una historia por contar. Una posibilidad. Una mujer aún por despertar. Esa noche, frente al espejo, me sentí distinta. No más joven. No más linda. Más despierta. Más mía. Me cepillé el cabello largo rato. Me hablé al reflejo. Lidia, no te moriste. Solo te habías guardado en silencio. Y mientras apagaba la luz del cuarto,
lo supe con certeza. Había empezado algo que ya no tenía marcha atrás. Algo más grande que la pensión. Más grande que el dinero. Más grande que todo lo que la casa anterior me había negado. Desperté con una idea cosida al pecho. No era un pensamiento cualquiera, era algo más. Como cuando uno encuentra una foto vieja y de pronto se le viene la memoria completa encima. Así me sentí. Como si dentro de mí hubiera una puerta que se abrió sin aviso. Me levanté, me vestí con la misma blusa bordada que guardaba para ocasiones especiales, esas que casi nunca llegaban, y salí sin destino fijo. Solo sabía que quería caminar. Que necesitaba reconocerme en las calles, en los rostros, en los colores del centro. Sentía que la ciudad entera me hablaba en voz bajita, como dándome permiso para empezar otra vez. Entré en una tienda de telas sin pensarlo mucho. No era grande, pero tenía un olor que me trajo de vuelta al taller donde trabajé media vida. Ese olor a algodón, a tintas, a madera vieja, a máquina caliente. Pasé los dedos por los rollos de lino, por las gasas, por los encajes. Cerré los ojos un momento. Y ahí estaba. La Lidia de veintitantos, la que se ponía lápiz en los labios con miedo, la que soñaba con tener una máquina propia, la que recortaba patrones en revistas usadas. Me estremecí. Porque aunque la vida me hubiera arrugado, esa parte seguía intacta dentro de mí. El joven de la tienda me preguntó si buscaba algo especial. No, todavía no sé lo que necesito, le dije, con una sonrisa honesta. Porque en realidad, lo que buscaba no se vendía ahí. Lo que buscaba era una forma de devolverle algo al mundo. A otras mujeres. A las que también se habían apagado sin darse cuenta. A las que, como yo, habían olvidado cómo se sentía ser vistas, ser escuchadas, ser útiles de otra manera. Pensé que tal vez, un taller pequeño, un curso básico, algo que les enseñara a coser, pero sobre todo, a creer de nuevo en sí mismas. Me senté en una banca frente al zócalo con la bolsita de retazos en la mano. Y ahí, mientras miraba a la gente pasar, escribí en mi libreta las primeras frases de un cartel. ¿Te gustaría aprender a coser? Taller gratuito para mujeres que quieran empezar de nuevo. No importa la edad. Solo las ganas. Cuando terminé de escribirlo, lo leí varias veces. Me temblaban los dedos. No por inseguridad, sino por emoción. Porque ese cartel no era un anuncio. Era un puente. Una puerta. Una señal para las que, como yo, necesitaban un primer paso. Fui a una papelería, lo pasé en limpio, hice 10 copias y empecé a pegarlos en los postes, en la panadería de la esquina, en la tiendita de Doña Mireya, incluso en el mercado. Cada vez que colocaba uno, me sentía un poco más viva. Me imaginaba a una mujer leyendo ese cartel, dudando, pero guardando el número en un papelito, pensando en secreto, ¿y si sí me animo? Y eso era todo lo que necesitaba. Una que viniera. Una que se atreviera. Porque sé que si una empieza, las demás la siguen. Esa noche, al volver al departamento, dejé la puerta abierta mientras acomodaba los hilos nuevos. No tenía miedo. Al contrario, me sentía parte de algo. Como si por fin perteneciera a un lugar. Como si la ciudad me abrazara por haberme atrevido. Encendí el radio. Una ranchera sonaba bajito. Me serví un café y me senté a coser. No tenía nada concreto que hacer, pero quería mover las manos. Porque cuando una cose, también remienda el alma. Y la mía todavía tenía puntos flojos. Pensé en la mujer que fui, en la que siempre se ponía al final de la fila, en la que pedía permiso hasta para sentirse cansada, en la que callaba por no incomodar. Y sentí ternura, no vergüenza. Porque esa mujer me trajo hasta aquí. Esa mujer aguantó para que hoy pudiera empezar. No la reniego. La honro. Pero también sé que ya no quiero volver a ser ella. Quiero ser la mujer que camina con decisión, que se elige cada día, que pone límites sin culpa y que se atreve a empezar desde cero. Y me prometí que este nuevo taller no iba a ser como los cursos formales. No. Iba a ser un espacio con café caliente, con palabras suaves, con pausas si hacía falta llorar. Porque enseñar a coser es una excusa. Lo importante es que se miren, que se reconozcan, que entiendan que no están solas, que hay otras como ellas, como yo, que no todo está perdido, aunque el mundo nos diga lo contrario. Esa noche, antes de dormir,
me llegó un mensaje de una mujer llamada Olivia. Buenas noches. Vi su cartel. Tengo 58 años. Todavía puedo aprender. Me tembló el corazón. Le respondí de inmediato. Claro que sí. Aquí nadie es tarde. Apagué el celular con una sonrisa. Porque ya había empezado. Porque si una se anima, el resto es historia. Y mientras cerraba los ojos, ya con la cobija hasta el cuello y el alma más en calma, me hice una pregunta que no buscaba respuesta inmediata. Llegaron de a poco, como si el miedo caminara con ellas. La primera fue Olivia, la señora que me escribió. Traía una bolsita de tela colgada del brazo y un suéter muy abrigado, aunque hacía calor. Cuando entró, no me miró directo a los ojos. Me saludó en voz baja, como quien pide permiso para existir. Le ofrecí café, le mostré el lugar, una salita sencilla con 3 mesas, 2 máquinas y muchas ganas, y le dije, aquí nadie viene a demostrar nada, solo a empezar. Su expresión cambió apenas un poco, pero suficiente para saber que se iba a quedar. Después vino Lourdes, viuda, 53 años. Nunca había cosido, pero su abuela era modista, me dijo. Luego llegó Carmela, con su hija adolescente, las dos calladas, con el mismo miedo en los hombros. No pregunté mucho. Solo les enseñé la caja con los hilos y les dije que eligieran uno. Como si fuera un juego. Como si el primer paso fuera tan simple como un color. Y así empezó el taller. Con mujeres que venían rotas, silenciosas, dudando. Pero venían. Y eso era lo más importante. El primer día, nadie habló mucho. Se sentaban, escuchaban, probaban puntadas en retazos viejos. Algunas se frustraban rápido. Otras se reían bajito. Yo no corregía nada. Solo observaba. Y en el fondo, me veía a mí en cada una de ellas. Porque todas compartíamos la misma historia en distintas versiones. Años de cuidar, de servir, de aguantar, de olvidar quién éramos. Ese taller no era para formar costureras. Era para recordar el valor de nuestras propias manos. Con los días, las risas empezaron a subir el volumen. Olivia contaba que había bordado su nombre en una servilleta. Lourdes hablaba de los guisos que hacía su mamá. Carmela ya se atrevía a preguntar si estaba bien coser con nudo doble. Yo las escuchaba con el corazón abierto. Porque cada palabra era una puntada en la tela invisible de nuestra dignidad. Estábamos reconstruyéndonos. No con teorías, no con discursos. Con hilo y aguja. Con paciencia. Con compañía. Un martes cualquiera, Olivia me mostró su primera pieza, un mantelito de cocina con flores torcidas. Me lo entregó como si me diera una joya. Está chueco, dijo, bajando la mirada. Yo la tomé de la mano. Está perfecto, ¿sabes por qué? Porque lo hiciste tú. Porque lo cosiste desde quien eres hoy. Y ella se soltó a llorar. Lloró como si llevara años conteniéndose. Y ahí supe que el taller ya estaba funcionando. Porque si una mujer se permite llorar, también se está permitiendo sanar. Empezamos a hacer pausas para el té. Charlas en círculo. Compartíamos historias, recetas, recuerdos. El taller se volvió un refugio. Un rincón donde no hacía falta maquillarse, ni saberlo todo, ni esconder las heridas. Ahí todas éramos iguales. Mujeres con caminos distintos, pero con el mismo cansancio antiguo en los huesos. Y poco a poco, ese cansancio se iba convirtiendo en otra cosa. En esperanza. En risa. En puntadas rectas. Una tarde, Lourdes llegó con una tela nueva que había comprado con sus ahorros. Quiero hacerme una blusa para mí. Para estrenar. Nunca me he comprado ropa bonita. Nos miramos todas. Nadie dijo nada por unos segundos. Y después, todas aplaudimos. Porque eso era. Eso exactamente. Que una mujer deseara algo para sí misma. Que dejara de conformarse. Que se mirara al espejo y pensara me lo merezco. Eso era lo que estábamos cosiendo en ese lugar. Permiso. Amor propio. Reivindicación. Yo llegaba temprano todos los días, abría las ventanas, barría el piso, ponía música suave. No sentía que trabajaba. Sentía que respiraba. Porque eso me faltó por tantos años.
un espacio donde mi tiempo no se midiera en servicio a los demás, sino en construcción de mí misma. A veces me sentaba sola después de que se iban. Tocaba las telas, recogía los hilos caídos, y me quedaba mirando el lugar vacío, pero lleno de algo que no sabía nombrar. Hasta que un día lo entendí: dignidad. Eso era. Nuestra dignidad al fin tenía una mesa, una máquina, y nombre propio. Empezamos a planear una pequeña exposición. Nada grande. Solo colgar nuestras piezas, invitar a los vecinos, ofrecer galletitas y café. No para vender, para mostrar, para decir: estamos aquí, y sabemos hacer cosas hermosas. Me emocionaba más de lo que pensaba, porque, aunque nadie más lo supiera, yo sabía lo que esas piezas costaron. No en dinero, en memoria, en valentía, en desobedecer el olvido al que nos habían empujado. Y mientras escribía los nombres de las participantes en una lista para el cartel, me detuve un segundo. Pensé en todas las que no habían llegado, en las que habían visto el anuncio pero no se atrevieron, en las que tal vez aún no saben que también pueden. Era jueves por la tarde, y estábamos en plena clase cuando alguien tocó la puerta del taller. Yo pensé que sería alguna mujer nueva interesada en sumarse, o quizá doña Mireya trayendo pan dulce, como solía hacer los jueves. Pero cuando abrí, sentí que algo dentro de mí se encogía. Era Mauricio, parado en la entrada, con los hombros caídos y esa cara de niño que busca algo pero no sabe cómo pedirlo. Me miró como si fuera la primera vez que me veía. Y tal vez lo era, porque esa que estaba frente a él ya no era la misma de antes. Las mujeres adentro se quedaron en silencio. Algunas bajaron la mirada con respeto, otras me observaron con una mezcla de cuidado y curiosidad. Me tomé un segundo, respiré profundo y le hice una seña con la cabeza para que pasara. «Es mi hijo», dije suavemente. Él entró despacio, con pasos torpes, como si cada rincón le resultara extraño. Y lo era, porque ahí no tenía el control. Ahí no era el centro de nada. En ese espacio, yo era otra. Una mujer firme, despierta, rodeada de otras que también estaban remendándose. Me pidió hablar a solas. Le señalé una sillita junto a la ventana. Nos sentamos los dos, con las manos en las piernas, como dos desconocidos que no sabían por dónde empezar. «Te fuiste sin decir nada», soltó. Lo miré sin dureza, pero tampoco con ternura. Llevaba años diciendo cosas. Lo que pasa es que nadie escuchaba. Se quedó callado. Lo vi tragar saliva. Las palabras se le atoraban en la garganta, como si no hubiera practicado el guión. Porque eso pasa cuando alguien se acostumbra a que la otra persona siempre ceda. Me dijo que los niños me extrañaban, que Daniela había quedado confundida, que él no pensó que me fuera a ir así. ¿Así cómo?, pregunté. De la nada, dijo. ¿Y no te parece curioso que lo que tú llamas, de la nada, venga después de años de estar aguantando todo? Su silencio me dio la respuesta. Nunca lo pensó. Nunca se le ocurrió que una mujer como yo pudiera tener un límite. Un día final. Una puerta de salida. ¿Te hice daño?, preguntó bajito. No. Solo me recordaste algo que había olvidado, que también tengo derecho a existir fuera de ser madre. Vi cómo le cambiaba la cara. Como algo dentro de él se le rompía, o quizás se le abría. No sé. Pero ya no era el mismo. El que llegó con tono de reclamo, estaba empezando a entender que yo no me fui para castigarlo. Me fui para salvarme. Le conté del taller. De las mujeres que estaban aprendiendo. No dije mucho. Solo lo necesario. Porque no buscaba su validación. Solo quería que viera con sus propios ojos que su madre tenía una vida, una voz, un propósito. Mauricio miró el espacio con ojos nuevos. Como si no pudiera creer que yo hubiera construido algo sin él. Como si toda su imagen de mí se estuviera reconfigurando en tiempo real. Me preguntó si pensaba volver. No lo sé, respondí con honestidad. Pero si lo hago, será por los niños. Nunca más por necesidad. Ni por culpa. Ni por deber. Asintió, sin decir palabra. Y en ese gesto, leí algo parecido al respeto. O quizá al inicio de eso. Se levantó. Me miró como cuando era chico y no sabía si abrazarme o salir corriendo. Me dio un beso en la cabeza,
igual que cuando tenía 5 años. Gracias por recibirme, murmuró. Gracias por venir, respondí. Lo vi salir. No sentí alivio, ni tristeza. Sentí certeza de que algo se había movido. Tal vez pequeño, pero real. Me volví a sentar. Observé mis manos. No temblaban. Tomé la tela que había dejado sobre la mesa antes de que llegara. Y seguí cosiendo. A veces me preguntan de dónde aprendí a coser así. Y siempre contesto lo mismo, de mirar. Porque no fue en ninguna escuela. Fue observando, escuchando, fallando, volviendo a intentar. Pero si soy honesta, hubo una mujer que me enseñó más que nadie. Y no era mexicana. Ni era familia. Era francesa. Se llamaba Madame Claire Deneuve. Tenía un taller elegante en el que trabajé muchos años, allá por mis 30s, cuando Francisco aún vivía y Mauricio era apenas un niño. Ella no me hablaba como patrona. Me hablaba como si yo fuera alguien que podía llegar lejos. Claire tenía una manera muy particular de tocar las telas. Lo hacía como si fueran piel humana. Con respeto, con intuición, con una especie de reverencia que me dejó marcada. Me decía cosas que nunca nadie me había dicho antes. Lidia, tienes manos de escultora. Yo no entendía bien al principio. Me daba pena. Pero con los años comprendí que lo que ella me estaba regalando no era solo conocimiento. Era algo más profundo. Me estaba dando valor. Y no hablo de autoestima superficial. Hablo de ese tipo de valor que una mujer necesita para no desaparecer dentro de la rutina. Un día, mientras acomodábamos unos vestidos para una cliente exigente, me dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Una mujer pobre con talento es peligrosa, pero una mujer pobre con talento y dignidad es invencible. No supe si me lo decía a mí o a ella misma. Pero desde entonces, empecé a guardar cada peso, a aprender cada técnica, a anotar ideas en una libreta que todavía conservo. Porque en silencio, yo también soñaba con tener algo propio. Un rincón donde no fuera la ayudanta, sino la creadora. Las mujeres del taller actual no conocen a Claire, pero su voz vive en cada consejo que yo doy. Cuando les corrijo la costura sin juzgar, cuando les digo que no pasa nada por equivocarse, cuando las miro a los ojos y les digo, esto también es arte, ¿sabías? Ahí está ella. Y también está la Lidia joven, la que se escondía detrás de las clientas para no hablar, pero que escuchaba todo. Que absorbía cada palabra como si fueran pepitas de oro en el lodo del día a día. Un viernes, mientras cosíamos unas fundas con Olivia, le conté parte de esta historia. Se quedó mirándome, con la aguja detenida en el aire. ¿Y tú, cuándo volviste a creer en ti? Me lo preguntó con una inocencia que me desarmó. Me quedé muda unos segundos. Miré mis manos, mis hilos, las ventanas del taller abiertas. Y le dije, cuando dejé de pedir permiso para existir. Ella sonrió. No dijo nada más. Solo siguió cosiendo, como quien acaba de entender algo grande en silencio. Empecé a ver que algo estaba cambiando en todas. No solo sabían coser mejor. Se peinaban diferente. Reían más fuerte. Se sentaban derechas. Tomaban decisiones pequeñas, pero firmes. Hoy no cociné. Que se las arreglen. Me compré esta blusa con mi primer encarguito. Le dije a mi hijo que yo también necesito tiempo. No parecían frases importantes, pero lo eran. Porque cuando una mujer se permite decir yo también, ya no hay regreso. A veces me quedo hasta más tarde ordenando, sola. Y en esas horas doradas del día, me doy cuenta de que todo lo que me enseñó Claire no se fue. Solo se transformó. Pasó de sus manos a las mías, y de las mías a muchas otras. Como un hilo invisible que conecta generaciones de mujeres que no se rinden. Mujeres que, aunque las doblen, no se rompen. Porque hay cosas que no se heredan por sangre, sino por presencia. He pensado en escribirle una carta a Claire, aunque no sé si sigue viva. No importa. A veces basta con agradecer en voz alta para que el alma escuche. Gracias por haberme tratado como artista cuando yo solo me veía como costurera. Porque a veces el valor no viene de dentro. A veces alguien tiene que sembrarlo en nosotras para que lo reconozcamos. Y eso es lo que yo quiero hacer ahora. Ser sembradora. No de vestidos. De valor. Esa noche, mientras guardaba las herramientas,
Me quedé mirando una de las sillas vacías del taller. Pensé en todas las mujeres que aún no han llegado, en las que todavía tienen miedo, en las que creen que ya no pueden aprender, ni ser, ni empezar. Y ahí me hice una promesa: mientras yo tenga voz, aguja y corazón, habrá un lugar para ellas aquí. Dicen que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y a veces, ni siquiera cuando lo pierde. Solo cuando le falta. Cuando el vacío empieza a oler, a crujir, a hacer ruido en la rutina. Así me lo imagino yo, porque no estuve ahí para verlo. Pero algo me dice que esa casa, desde que me fui, ya no huele igual. Ni suena igual. Ni sabe igual. Porque aunque nunca lo dijeron en voz alta, yo llenaba mucho más que el refrigerador. Mauricio no me escribió en varios días. Supongo que el orgullo y la vergüenza andaban peleándose dentro de él. Lo entiendo. No es fácil enfrentarse a la imagen que uno tiene de su madre cuando de pronto ella decide dejar de ser solo madre y empieza a ser mujer. Pero un domingo por la noche, mientras terminaba de coser unas fundas nuevas, me llegó un mensaje de voz. No lo abrí enseguida. Lo escuché más tarde, con la luz apagada y la taza de té en las manos. Era él. Su voz sonaba distinta. Ma, hicimos arroz y huevo. Los niños preguntaron por ti. La casa está callada. Arroz y huevo. Algo tan sencillo, tan normal, tan cotidiano. Pero en ese tono, sonaba a castigo. Como si de pronto se dieran cuenta de todo lo que había detrás de ese plato de sopa que criticaban. Porque el arroz no es solo arroz. Es quien lo compra, quien lo mide, quien se asegura de que haya aceite, sal, gas para cocinarlo. Cosas que nadie ve, hasta que faltan. Me imaginé la mesa vacía, la cocina sin mí. Y no me dio pena. Me dio claridad. Daniela, seguramente, estaba furiosa. Porque cuando la estructura invisible de una casa se tambalea, quienes más se apoyaban en ella son los primeros en desesperarse. No sé si alguna vez me quiso, pero sé que me necesitaba. Y eso no es lo mismo. A veces me preguntaba si alguna vez tuvo un gesto sincero hacia mí. Una taza de café servida, una pregunta honesta, un ¿cómo te fue hoy? Nada. Lo único que recuerdo con claridad son sus reclamos. Su constante forma de decir sin decir, ya no estorbes, pero sigue aportando. Los niños, en cambio, los niños. Ellos sí me extrañaban. Lo sabía. Porque su amor no tenía cálculo. Me querían porque los abrazaba, porque les cantaba, porque les ponía doble mantequilla en el pan. Me imaginé al menor preguntando por qué ya no estaba yo. Me partió algo por dentro, pero también me reafirmó: si algún día vuelvo a verlos, no será en esa casa. Será en un lugar donde me vean como soy. Donde no tenga que fingir que no me duele. Ese mismo día, mientras yo pensaba en todo esto, Olivia me trajo un pedazo de pastel que había hecho con su nieta. Lo comimos sentadas en el patio trasero del taller, riendo por nada en particular. Y ahí me di cuenta, estaba construyendo otra familia. Hecha de afectos voluntarios, de cuidados mutuos, de silencios compartidos sin tensión. Y aunque dolía un poco aceptar que mi propia sangre no había sabido cuidarme, también era hermoso descubrir que el cariño no siempre viene de donde uno espera. En la noche, abrí el cuaderno donde anoto pensamientos sueltos. Escribí: un plato vacío pesa menos que un lugar donde no te valoran. Y me quedé mirando esa frase largo rato. Porque es verdad. Porque he servido la mesa toda la vida sin que nadie se pregunte si yo ya había comido. Y esta era la primera vez que no me tocaba lavar platos sucios de otros. Ni limpiar migajas de una gratitud que nunca llegó. No respondí al mensaje de voz. No era el momento. Yo no me fui para castigar. Me fui para salvarme. Y ellos todavía no sabían diferenciar una cosa de la otra. Porque hay ausencias que enseñan más que 1000 discursos. Y yo, sin estar, ya estaba diciendo más que nunca. Me acosté sin culpa. Sin miedo. Y mientras apagaba la lámpara, me imaginé la casa en silencio. La olla vacía. Las miradas cruzadas. Y una voz pequeña preguntando: ¿dónde está la abuela? Quiero que me abrace. Fue un martes como cualquier otro. Olivia estaba terminando una bolsa de mandado, Carmela descosía algo que le había salido torcido, y yo servía el segundo café de la tarde.
Todo iba en esa calma dulce que se había vuelto mi nueva rutina, cuando entró un muchacho joven, con gafas colgando del cuello y una libreta en la mano. «¿Aquí es el taller de doña Lidia?», preguntó. Le dije que sí, y de inmediato me mostró su credencial de prensa. Venía de un diario local. Alguien, no dijo quién, le había contado de lo que estábamos haciendo, y quería entrevistarnos. Me reí. Pensé que era una broma. «No hay nada importante aquí, joven. Solo mujeres cosiendo y conversando». Pero él insistió: «Eso es exactamente lo que me interesa. Mujeres que cosen y conversan, y se reconstruyen». Me quedé en silencio un momento. Nunca pensé que alguien de fuera pudiera ver el taller como algo valioso. Para mí era un rincón de dignidad, sí, pero también algo sencillo, cotidiano. Me costaba imaginar que eso fuera noticia. «Quiero contar su historia, doña Lidia. Si usted me deja». Y no sé por qué, pero acepté. La entrevista fue al día siguiente. Llegó con una grabadora pequeña y muchas ganas de escuchar. Me hizo preguntas suaves, con respeto, sin apuros. ¿Cuándo empezó a coser? ¿Por qué decidió abrir este taller? ¿Cómo fue que un acto tan simple como enseñar a coser se convirtió en algo tan necesario? Y yo respondí con el corazón abierto, sin adornos. Le hablé de Claire, de mis años de costurera invisible, de la casa que dejé, del día que me elegí por primera vez. Le hablé de las mujeres que me acompañaban, de sus historias, de sus risas nuevas. Mientras hablaba, me di cuenta de algo. Nunca antes me habían escuchado así. No como madre. No como señora. No como recurso. Me escuchaban como persona. Y eso tiene un peso que no se olvida. Porque cuando una mujer lleva décadas siendo fondo, ser foco por un instante puede hacerla temblar por dentro. Cuando terminó la entrevista, me preguntó si quería agregar algo. Lo pensé. Y le dije: sí. Quiero que quede claro que esto no es una historia de lástima. Es una historia de decisión. De no conformarse. De volver a mirarse al espejo sin vergüenza. La nota salió 2 días después, con una foto mía sentada entre hilos y tijeras. El título decía: De costurera a mentora, el rincón donde las mujeres vuelven a creer en sí mismas. Cuando la vi en el puesto de periódicos, me temblaron las piernas. No de miedo, de emoción. Me llevé 3 copias. Una para mí, una para guardar, y una para dejar colgada en el taller. Las demás mujeres se emocionaron. Algunas lloraron. Otras se rieron de la foto. Pero todas se sintieron vistas. ¿Qué es mucho decir? Esa tarde llegaron 3 mujeres nuevas al taller. No traían aguja ni tela. Traían preguntas, ganas, dudas. Una de ellas, muy bajita, me dijo: yo leí su historia, y pensé que si usted pudo, tal vez yo también. Y ahí supe que nada había sido en vano. Ni las lágrimas, ni la soledad, ni el silencio. Porque a veces una historia contada en voz alta puede romper siglos de miedo en otra mujer. Y con eso, ya vale la pena todo. Esa noche no dormí de inmediato. Me quedé sentada junto a la ventana, con la página del periódico sobre las piernas. Pensando en cuántas de nosotras pasamos la vida entera esperando que alguien nos valide, nos escuche, nos diga vas bien. Nunca imaginé ver mi nombre impreso en algo que no fuera un recibo de luz o una receta médica. Pero ahí estaba, en tinta negra, en la parte superior de una página doblada, junto a una foto mía con el cabello recogido y las manos sobre una mesa de costura. Lidia Montalvo Ramírez. Completo. Sin diminutivos. Sin burlas. Sin carga. Solo mi nombre. Lo leí en voz alta varias veces, como si repitiéndolo pudiera creer que era cierto. Me vi en la imagen. No parecía una heroína, ni una mártir, ni una señora común. Parecía yo. Y eso fue lo que más me conmovió. Cuando llegué al taller, la nota ya corría por el barrio. Doña Mireya me saludó con un famosa la vecina. Un par de mujeres del mercado vinieron a felicitarme como si hubiera ganado un premio. Yo me reía, apenada, pero por dentro sentía algo que no sé si era orgullo o algo más hondo, dignidad recuperada. Las chicas del grupo recortaron la página y la pegaron en un corcho junto a sus primeros bordados. Para que nadie olvide cómo empezó todo, dijo Olivia con una sonrisa cómplice.
Pero lo que no esperaba, lo que no vi venir, fue el mensaje de Daniela. Un audio. Corto. Sincero. Vi el periódico. No sabía que hacías algo así. Perdón. Así. Sin firma. Sin emojis. Sin excusas. Y me dolió. Porque durante años viví esperando una frase como esa. Pero cuando por fin llegó, no se sintió como alivio. Se sintió como un eco. Como si viniera tarde. Como si ya no tuviera dónde aterrizar. Aún así, lo guardé. Porque algunas palabras merecen ser archivadas, aunque no sanen. Mauricio también me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje que escuché al día siguiente, ya con el corazón más frío. Ma, qué bonito lo que hiciste. No sabía que tenías tanto adentro. Me quedé pensando en eso, tanto adentro. Claro que lo tenía. Lo que pasa es que nadie se había tomado el tiempo de abrirme, de preguntar, de mirar con calma. A veces, lo que más duele no es que no te reconozcan. Es que te reconozcan cuando ya no estás para servirles. Ese día, cuando cerramos el taller, me senté sola unos minutos frente al cartel con mi nombre. Pensé en Francisco. En cómo hubiera reaccionado al ver la nota. Mi mujer en el periódico, habría dicho, con ese orgullo torpe que le salía en los ojos. Y pensé también en mi madre, que me decía de niña, tú no te hagas notar, Lidia. Calladita te ves más bonita. Pues no. No más. Ahora hablaba. Ahora enseñaba. Ahora mi nombre tenía peso, espacio, letra propia. En la noche, cuando me metí a la cama, no pude dormir. No por nervios. Por gratitud. Gratitud rara. De esa que se siente cuando una logra algo sin haberlo planeado. Cuando la vida, por fin, te devuelve una parte de lo que diste. No toda, pero suficiente como para que el alma deje de sangrar en silencio. Y ahí, acostada, con la lámpara apagada y la nota doblada sobre la mesa de noche, entendí algo que no quiero olvidar nunca. No se trata de ser famosa. Se trata de ser vista. Y yo, por fin, me estaba viendo. El taller estaba más lleno de lo habitual. Era viernes, y algunas mujeres habían traído a sus hijas, a sus hermanas, incluso a una vecina que se animó por fin a venir. Yo andaba de un lado a otro, ayudando a colocar bastidores, revisando puntadas, preparando café. No lo decía en voz alta, pero por dentro sentía un orgullo sereno, como quien cuida un jardín que por fin empieza a florecer. Estábamos cortando unas telas para hacer bolsas reutilizables cuando escuché la puerta abrirse suavemente. No levanté la vista enseguida. Pensé que era alguna nueva más. Pero algo en el silencio del lugar me hizo voltear. Y ahí estaban. Mauricio. Y mis nietos. Me quedé inmóvil, con las tijeras en la mano, el corazón acelerado y la garganta hecha un nudo. Él no dijo nada. Solo me miró. Y los niños, ay, los niños, corrieron hacia mí como si los meses sin verme hubieran sido una eternidad. Me abrazaron fuerte. Uno de ellos metió la cabeza en mi cuello como lo hacía cuando era más chiquito. Y ahí sí, ya no pude contenerme. Cerré los ojos, respiré hondo, y lloré. Mauricio se quedó de pie, sin saber qué hacer con las manos. Me miró con los ojos húmedos. No habló. Solo esperó. Yo me tomé mi tiempo. Me sequé las lágrimas. Abracé a mis nietos con ternura. Les acaricié el cabello. Y luego, lo miré a él. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó, sin arrogancia, sin defensas. Asentí. Le ofrecí una silla. No necesitaba una escena dramática. No quería discursos. Solo necesitaba ese gesto, su silencio, sincero. Su presencia, sin exigencias. Durante una hora, me observó enseñar. Me escuchó explicar cómo se remata una costura sin que se vea. Cómo se sujeta la tela con firmeza pero con respeto. Lo vi tomar nota mental, no de técnicas, sino de mí. Como si por primera vez estuviera viendo quién era su madre más allá de las cuentas pagadas, las comidas hechas y los favores resueltos. Cuando las demás se fueron, él se acercó. No sabía que habías construido todo esto. Porque nunca preguntaste, le dije, sin amargura, pero con verdad. Perdón, ma. No respondí con palabras. Lo miré a los ojos. Y en ese silencio,
Le grité todo. Le grité el abandono, la indiferencia, el cansancio. Le grité los años de aguantar por amor. Y también le grité que ya estaba bien, que ya no le debía nada, que si volvía a entrar en mi vida, tendría que hacerlo distinto. Desde el respeto. Los niños me pidieron que les enseñara a coser. Me reí. Les di una aguja sin punta y un pedazo de fieltro. Se sentaron en el piso. Mauricio los miraba, como si descubriera un mundo que no conocía. Son felices contigo, ¿sabes?, murmuró. Yo también lo era con ellos. Hasta que ustedes me hicieron invisible. Él bajó la mirada. No pidió más disculpas. No hizo promesas. Y eso fue suficiente para mí. Porque esta vez, no se trataba de que dijera algo. Se trataba de que por fin, lo estaba sintiendo. Esa noche, ya en mi cuarto, me quedé pensando en todo. En lo mucho que una puede aguantar por amor. En lo fácil que es caer en la trampa de dar sin medida, esperando que algún día lo valoren. Y en lo doloroso, pero liberador, que es aceptar que el respeto, cuando no viene solo, a veces tiene que ser exigido con distancia. Porque cuando alguien solo te ve cuando te pierde, no te ama como mereces. Te necesita. Y eso no es lo mismo. Y mientras me tapaba con la cobija, me hice una pregunta que todavía me arde por dentro, y que muchas quizás también se han hecho alguna vez. ¿Perdonarías a alguien que solo vio tu valor después de haberte perdido? ¿O dejarías que la ausencia le enseñe todo lo que su orgullo no quiso aprender? Nunca pensé que algo tan sencillo como una muestra de costura se sentiría como una graduación. Pero ahí estábamos todas, con los ojos brillantes, las manos ocupadas y una mezcla rara de orgullo y nerviosismo en el aire. Habíamos organizado una pequeña exposición en el taller. Nada lujoso, nada pretencioso. Solo una pared con ganchos de madera, algunas luces colgadas con pinzas de ropa y una mesa con galletas de canela y café de olla. Era nuestro día, nuestro espacio, nuestro momento. Cada una eligió una pieza para mostrar. Olivia trajo una funda de almohada bordada con flores azules. Lourdes, un mandil de mezclilla con bolsillos rojos. Carmela expuso su primer mantel de cuadros, imperfecto y hermoso. Y yo decidí no colgar nada mío. Porque ese día no se trataba de mí. Se trataba de ellas. De todo lo que habían aprendido, y sobre todo, de todo lo que habían recordado de sí mismas. La gente empezó a llegar de a poco. Vecinos, familiares, curiosos que habían visto la nota del periódico. Entraban tímidos, miraban las piezas, preguntaban con respeto. Las mujeres se ponían un poco nerviosas, pero después sonreían. Explicaban cómo habían hecho cada cosa, cuánto tiempo les había tomado, qué sintieron al terminar. Sus ojos brillaban como los de las niñas que enseñan algo a sus padres esperando aplauso. Pero no por vanidad. Por validación. Por necesidad antigua. Yo me movía entre ellas, sirviendo café, ajustando telas, escuchando frases sueltas como, nunca pensé que pudiera hacer algo tan bonito, mi hija me ayudó a elegir los colores, me siento viva otra vez. Y ahí, en ese ruido de orgullo bajito, entendí que no estaba viendo costuras. Estaba viendo reconstrucciones. Cada prenda colgada era una historia. Una pequeña victoria. Una cicatriz bordada con paciencia. Casi al final del día, cuando las visitas ya eran menos, una mujer joven se acercó a mí. Tenía el cabello amarrado con un pañuelo y ojos que decían más que su boca. Mi mamá vino aquí por semanas. No hablaba mucho en casa, pero desde que vino, cambió. Se peinaba distinto. Reía más. Le pregunté quién era su mamá. Me dijo un nombre. La reconocí. No había vuelto desde hacía algunos días. Me pidió que le trajera esto para usted, dijo. Y sacó una bolsa de papel. Dentro había un vestido. Hecho con una tela liviana, color vino. Con mangas amplias y un bordado discreto en el cuello. Era hermoso. Tenía detalles cuidados, costuras limpias, un toque de delicadeza que solo nace de la intención. Y un papel doblado. Gracias por coser lo que el mundo había roto en mí. Se me cerró la garganta. Me senté despacio. Acaricié la tela como si fuera piel viva. Porque lo era. Era su manera de decirme que sí se puede. Que aunque te hayan hecho sentir inútil, invisible o agotada,
Aún puedes crear algo nuevo. Algo tuyo. Algo digno. Me quedé sola un rato después de que todos se fueron. El taller estaba en silencio. Pero no era un silencio triste. Era ese silencio cálido que queda después de una fiesta buena. Recogí las piezas con cuidado, guardé los platos, doblé los manteles. Colgué el vestido en la pared principal, justo frente a la puerta. Ahí se va a quedar, pensé, para que cada mujer que entre, sepa que también puede empezar de nuevo. Esa mañana desperté sin sobresaltos. No tenía nada urgente que hacer, pero aún así me levanté temprano. Preparé café como siempre, aunque esta vez me detuve a saborearlo con calma, observando desde la ventana cómo el centro despertaba. Los mismos sonidos de siempre, vendedores ambulantes, el panadero gritando sus precios, un perro ladrando a nadie. Todo era igual, pero yo lo sentía distinto. Me puse mi falda favorita y salí con un rumbo que llevaba tiempo posponiendo. Caminé hasta esa tienda de telas frente al Zócalo, la que siempre me había parecido fuera de mi alcance. Por años la miré desde lejos, como se mira algo que no es para una. Pero ese día entré sin pensarlo. Elegí un lino color vino, grueso, elegante, con una caída que parecía hecha para mí. La señora me preguntó si era para alguien especial. Sí, respondí, sin explicaciones. Pagó en efectivo. Sin disculpas. Sin culpa. De vuelta en casa, despejé la mesa. Extendí la tela, medí los bordes y dibujé el molde directamente, sin plantilla ni dudas. Sabía lo que quería. No era un diseño ambicioso, ni buscaba llamar la atención. Solo quería hacer un vestido que me representara, firme, sencillo, sin adornos innecesarios. Fui cosiendo sin prisa, escuchando la radio bajito, dejando que el hilo siguiera el ritmo de mis pensamientos. No lo hacía por trabajo, ni por encargo. Lo hacía porque me lo debía. Durante años mis manos sirvieron a otros. Cosí para bodas, nacimientos, escuelas, casas ajenas, siempre adaptándome al gusto de los demás. Esta vez era diferente. Cada puntada hablaba de mí. No pensé en cómo se vería, ni si gustaba. Solo me concentré en hacerlo con el mismo cuidado que solía reservar para los encargos más importantes. Porque esta era mi propia entrega. Cuando lo terminé, lo colgué frente al espejo. Me senté frente a él y lo observé como si se tratara de una versión mía que había tardado décadas en aparecer. No me sentí otra. Me sentí yo, pero sin todo el peso. No había aplausos, ni cámaras, ni nadie diciendo que era valiente. Solo el silencio de una casa tranquila, el olor a hilo nuevo y la certeza de que, al fin, estaba donde quería estar. No hubo final grandioso, ni una frase que cerrara todo como en una película. Pero en esa normalidad encontré lo que más había buscado: paz. No una que llega como regalo, sino la que una construye cuando deja de mendigar afecto. Lo doblé despacio y lo guardé. No sé cuándo lo usaré. Quizá un día cualquiera. O quizá nunca. No importa. Lo importante fue hacerlo. Para mí. Con mis manos. A mi ritmo. Cuando mi hijo me dijo si no fuera por tu pensión, no tendríamos ni para comer, creía que sabía todo sobre mí, pero esa misma noche descubrió un secreto que cambió por completo su manera de verme. Porque a veces, quienes menos te valoran, son los que más dependen de ti. Y si esta historia te tocó, no puedes perderte otra donde el desprecio también fue disfrazado de indiferencia. Mi hijo me dio el peor lugar en un resort, sin saber que yo era socia del dueño. Lo que hice después, le enseñó a nunca más subestimarme. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hijo me dio el peor lugar en el resort, no sabía que yo era socia del dueño. No te lo pierdas, porque estas historias nos recuerdan que a veces el respeto solo llega cuando demuestras quién eres de verdad. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.